Hola, soy Julián. Mi único hijo me castigó de la peor manera que un padre puede imaginar. Me prohibió ver a mis nietos. De un día para otro, sus risas desaparecieron de mi vida, todo porque me negué a ser su cajero automático. El silencio se convirtió en mi única compañía. ¿Alguna vez te han hecho sentir que solo vales por lo que puedes dar? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la carta que lo cambió todo, esa que mi hijo nunca debió leer, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete al canal, créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, humillado y dado por muerto, decide que su dignidad vale más que la sangre que corre por sus venas. Todo estalló hace poco más de un año. Mi hijo Marcos y su mujer, Silvia, vinieron a casa con una sonrisa que no les llegaba a los ojos. Hablaban de un coche nuevo, uno de lujo, muy por encima de sus posibilidades. La conversación, que empezó con falsos halagos sobre lo mucho que me querían, terminó con la petición directa, una gran suma de dinero, casi todos mis ahorros de jubilado. Cuando les expliqué, con toda la calma que pude reunir, que mi pensión de carpintero apenas me daba para vivir y que no podía darles ese capricho, sus caras se transformaron. La amabilidad se evaporó y en su lugar apareció un desprecio helado. Silvia fue la primera en hablar, diciendo que si no podía ayudar a la familia, quizá no era una buena influencia para los niños. Desde ese día, el teléfono dejó de sonar. Las visitas de los domingos, que eran el faro de mi semana, se extinguieron. Mi apartamento, antes lleno de los gritos y juegos de Lucía y Mateo, se convirtió en un mausoleo. Cada rincón me recordaba a ellos. La pequeña marca de lápiz en la pared donde medía la altura de Mateo, el dibujo de una flor que Lucía me regaló y que tengo pegado en la nevera. Pasaba horas mirando las fotografías descoloridas que cubren mis paredes, intentando recordar el sonido exacto de sus voces, el calor de sus abrazos. Es una tortura lenta, sentirte borrado de la vida de las personas que más amas, saber que te usan como un arma para castigarte por no ceder a su codicia. Al principio, intenté luchar. Llamaba a Marcos, pero casi nunca respondía. Cuando lo hacía, su voz era distante, llena de excusas. «Papá, estamos muy ocupados. Los niños tienen muchas actividades. Ya te llamaremos». Silvia era peor. Si contestaba ella, su tono era cortante, casi cruel. «Julián, entiéndelo, no es un buen momento. Para el cumpleaños de Lucía, le compré la muñeca que tanto quería y la dejé en la portería de su edificio. Una semana después, el portero me la devolvió. La caja estaba intacta, sin abrir. Me dijo que Silvia le había dado instrucciones claras de no aceptar nada de mi parte. Esa noche no lloré. Sentí como algo dentro de mí se endurecía, como la madera de roble que solía trabajar. Me venían a la mente flashes de mi vida, de todo lo que sacrifiqué por él. Recuerdo las noches sin dormir trabajando en un taller para pagarle la universidad, un lujo que yo nunca tuve. Recuerdo vender mi viejo coche para ayudarle con la entrada de su primer piso, el mismo donde ahora vivía con la mujer que me despreciaba. Pagué su boda, cuidé de los niños innumerables veces para que ellos pudieran salir de viaje. Nunca pedí nada a cambio. Lo hice porque era mi hijo, porque el amor de un padre es así, incondicional. Pero ahora me daba cuenta de que para ellos todos esos sacrificios no eran actos de amor, sino una deuda que yo tenía con ellos, una obligación que, según su lógica, nunca terminaba. A veces, en la soledad de la tarde, abría el viejo cajón de mi escritorio. Allí, entre facturas antiguas y recuerdos de mi esposa Elena, guardaba los papeles de aquel terreno. Un terreno en las afueras que acepté hace 40 años como pago por un trabajo que nadie quería hacer. En aquel entonces no valía nada. Era solo un pedazo de tierra olvidado. Marcos y Silvia ni siquiera sabían de su existencia. O si lo sabían, lo consideraban otra de las chataras del abuelo,
Lo miraba y pensaba que era lo único que me quedaba de una vida de esfuerzo, un secreto que el tiempo había guardado para mí. Y mientras mi hijo me trataba como un estorbo, ese papel amarillento representaba algo que él nunca entendería: el valor del trabajo honesto y la dignidad. Los días se volvieron todos iguales, una rutina marcada por el silencio y la ausencia. Me levantaba, preparaba un café que ya no compartía con nadie y me sentaba junto a la ventana, observando a la gente pasar, imaginando que en cualquier momento vería a mis nietos corriendo por la acera. Cada objeto de mi casa era una herida abierta. La silla alta de Mateo, que me negaba a guardar, seguía en un rincón de la cocina como un fantasma. A veces, por la noche, creía escuchar sus risas viniendo del pasillo, un eco cruel de mi propia memoria. Me di cuenta de que no solo me habían quitado a los niños, me estaban robando también la paz dentro de mi propio hogar, convirtiéndolo en un museo de lo que había perdido. La soledad se hizo tan densa que a veces creía poder tocarla, un manto pesado y frío que me asfixiaba lentamente. Para el 6º cumpleaños de Lucía, después de semanas de angustia, decidí hacer un último intento. Sabía que le encantaba dibujar, así que le compré una caja de lápices de colores profesionales y un cuaderno de dibujo con tapa de cuero, algo especial. Lo envolví con cuidado y lo llevé hasta su edificio. No me atreví a subir, así que se lo dejé al portero, un hombre amable que me conocía de toda la vida. Le pedí por favor que se lo entregara. Una semana después me lo devolvió. La caja estaba intacta. «Lo siento, Julián», me dijo con una mirada de lástima que me dolió más que el propio rechazo. La señora Silvia dijo que no aceptara nada, que ya le habían comprado todo lo que necesitaba. Sostuve ese regalo en mis manos y pesaba como un ladrillo, no por el juguete, sino por todo el desprecio que contenía. Una tarde, junté el valor que me quedaba y llamé, contestó Silvia. Su voz era como la miel mezclada con veneno, falsamente dulce. «Julián, qué sorpresa», dijo. Le pregunté con la voz temblorosa si podía hablar con los niños. Solo un minuto. Se hizo un silencio y luego soltó. «Mira, Julián, los niños tienen una rutina muy estricta. Actividades, deberes. No podemos alterarlos con llamadas improvisadas. Además, están en una edad delicada. Necesitan estabilidad, no confusiones». ¿Confusiones? ¿Ver a su abuelo era una confusión? Cada palabra era una daga calculada para hacerme sentir como un estorbo, como un elemento tóxico en la vida perfecta que ella quería construir. Me colgó con la excusa de que tenía que preparar la cena, dejándome con el teléfono en la mano y una sensación de humillación que me quemaba por dentro. Me senté en mi viejo sillón, el que Elena y yo compramos cuando nos casamos, y los recuerdos me golpearon con fuerza. Recordé cuando Marcos era un niño y se caía jugando al fútbol. Corría hacia mí llorando, no hacia su madre, y yo le curaba las raspaduras de las rodillas mientras le decía que los campeones también se caen. Recordé las horas que pasé enseñándole a usar el martillo y el serrucho en mi taller, la paciencia con la que le explicaba los secretos de la madera, en qué momento se había roto todo. Cuando ese niño que buscaba mi consuelo y admiraba mis manos callosas se había convertido en un hombre que me usaba para herirme, que permitía que su mujer me tratara como a un cero a la izquierda. La traición no era solo el abandono actual, sino la profanación de todos esos recuerdos sagrados. La presión económica también empezó a hacer mella. Mi pensión de carpintero, aunque honesta, era modesta. Siempre había vivido sin lujos, pero ahora, con la angustia, cada gasto me parecía una montaña. Dejé de comprar el periódico por las mañanas. Empecé a cenar solo sopa para que el dinero rindiera más, como si inconscientemente me estuviera castigando a mí mismo.
El frío del apartamento parecía haberse metido en mis huesos, un frío que no tenía que ver con el invierno, sino con la soledad. Me sentía viejo, no por los años, sino por el peso de la indiferencia. Miraba mis manos, antes fuertes y hábiles, y ahora me parecían las de un extraño, temblorosas y cubiertas de manchas que contaban la historia de una vida de trabajo que, al parecer, ya no valía nada para nadie. Un día me encontré con una vieja vecina en el mercado. Hacía tiempo que no la veía. Tras los saludos de rigor me dijo: «El otro día vi a tu nieto, a Mateo. Está enorme». Me preguntó por el abuelo carpintero. Mi corazón, ese viejo tonto, dio un salto. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Quizá no me habían borrado del todo. Quizá los niños aún preguntaban por mí. Esa misma tarde, con un nudo en la garganta, llamé a Marcos. Le conté, casi sin aliento, lo que la vecina me había dicho. La respuesta fue un golpe seco, brutal. «Papá, no empieces otra vez. Son cosas de niños. Silvia y yo ya hemos hablado de esto. Estamos muy ocupados». Ni una palabra más. La crueldad de su indiferencia apagó esa pequeña llama y la convirtió en cenizas. Esa noche no hubo lágrimas. Hubo una calma extraña, una frialdad que no reconocía en mí. Fui al escritorio, al mismo cajón donde guardaba los recuerdos de Elena, y saqué los papeles amarillentos del terreno. Los extendí sobre la mesa y los miré fijamente durante mucho tiempo. Ya no los veía como una herencia para mi hijo, como el fruto de mi sacrificio para su futuro. Ahora los veía como mi última fortaleza, el único muro que me quedaba para proteger lo poco que me quedaba de dignidad. Comprendí que mi amor incondicional, ese que había entregado sin medida, era para ellos una debilidad que explotar, una invitación a la crueldad. Y decidí, en el silencio de mi apartamento vacío, que esa puerta que ellos habían cerrado con desprecio, yo la iba a sellar con acero. Pasaron 2 meses de aquel silencio sepulcral. 2 meses en los que me convencí de que mi hijo y su familia me habían borrado para siempre. Me había acostumbrado a la rutina de la soledad, al eco de mis propios pasos en el pasillo. Pero una tarde de martes, mientras calentaba una sopa insípida, sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que casi se me cae el plato. Hacía más de 1 año que nadie llamaba a mi puerta sin avisar. Me acerqué con el paso lento de quien no espera nada bueno, temiendo que fuera una mala noticia, un vecino quejándose del ruido del televisor que nunca encendía. Miré por la mirilla y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Eran ellos, Marcos, Silvia, y detrás de sus piernas, las 2 caritas que poblaban mis sueños cada noche, Lucía y Mateo. Abrí la puerta y me quedé paralizado. La sonrisa de mi hijo era tan amplia y falsa que parecía dolerle. Silvia se abalanzó sobre mí con un abrazo que se sintió frío, ensayado. «Papá, ¿cuánto te hemos echado de menos?», exclamó con una efusividad que nunca le había conocido. Detrás de ella, Marcos me daba palmaditas en la espalda, diciendo cosas como: «Perdónanos, hemos sido unos idiotas». Pero mis ojos solo buscaban a los niños. Lucía me miraba con timidez, como si estuviera viendo a un extraño, mientras que Mateo se escondía detrás de su madre. Fue el golpe más duro, ver en sus ojos la distancia que ellos habían creado. Me sentí como un actor en una obra de teatro absurda, una cuyo guión no entendía, pero cuyo final intuía doloroso. La hipocresía era tan densa en el aire que casi podía masticarla. Entraron como un torbellino de alegría forzada. Silvia no paraba de halagar mi apartamento, el mismo que antes llamaba oscuro y deprimente. «Qué acogedor lo tienes, Julián. Huele a hogar», decía mientras pasaba un dedo por un mueble, seguro que buscando polvo. Marcos, por su parte, había traído una botella de vino caro, que dejó sobre la mesa de la cocina como una ofrenda de paz. Hablaban sin parar, llenando el
silencio al que me habían condenado, contando anécdotas de los niños, de su trabajo, de unas vacaciones que ni siquiera sabía que habían tomado. Yo apenas podía articular palabra. Asentía, sonreía débilmente, pero por dentro era un mar de confusión y rabia. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Era como ver a unos lobos disfrazados de ovejas entrar en mi casa, y yo era el viejo pastor que ya no tenía fuerzas ni para levantar el cayado. Los niños, poco a poco, empezaron a relajarse. Lucía se acercó a la nevera y señaló su viejo dibujo de la flor. «¿Te acuerdas, abuelo? Te lo hice en el cole», dijo con su vocecita. Sentí un nudo en la garganta. Me arrodillé a su altura y le dije que lo miraba todos los días. Mateo, más valiente, se subió a mi sillón y empezó a saltar como hacía antes. Por un instante, solo por un instante, la felicidad fue tan real que olvidé el porqué de su visita. Les abracé, aspirando el olor de sus cabellos, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos contra el mío. Era un veneno dulce, una trampa perfecta para mi corazón de abuelo. Sabía que eran el cebo, la carnada para atraparme, pero en ese momento estaba dispuesto a morder el anzuelo con tal de tenerlo cerca un poco más. Después de un rato, cuando los niños jugaban en el suelo con unos juguetes viejos que yo guardaba, Marcos se sentó a mi lado, puso una mano en mi hombro, con una seriedad fingida. «Papá, hemos estado muy preocupados por ti», comenzó. «El otro día, por un error del correo, llegó a casa una carta para ti, una carta certificada. Al principio no le dimos importancia, pero Silvia insistió en que podía ser algo importante, algo sobre tus cosas». Hizo una pausa dramática, mirándome a los ojos. «Era sobre un terreno, papá, unos papeles de una promotora. Hablaban de mucho dinero». Ahí estaba, la revelación. No era preocupación, era codicia. No era amor, era el olor del dinero lo que los había traído de vuelta. La carta que yo esperaba, la que confirmaba la oferta millonaria, había caído en sus manos. Silvia se unió a la conversación con una voz que pretendía ser dulce y protectora. «No queríamos que te estafaran, Julián. Hay mucho sinvergüenza suelto que se aprovecha de la gente mayor. Por eso vinimos, para ayudarte a gestionar todo eso, para que nadie se aproveche de tu buena fe». La palabra «ayudarte» sonó en mis oídos como una sentencia. Querían ayudarme a entregarles mi fortuna en bandeja de plata. El mismo hijo que me había negado un abrazo, la misma mujer que me había devuelto los regalos de mis nietos, ahora se presentaban como mis salvadores, mis protectores. La humillación que sentí en ese momento fue peor que todo el abandono anterior, porque ahora no solo me despreciaban, sino que además me creían un imbécil. En ese preciso instante, algo en mi interior hizo clic. El viejo Julián, el padre herido y el abuelo desolado, dio un paso atrás y dejó que otra parte de mí tomara el control. Una parte más fría, más dura, forjada en la soledad y el desprecio. Los miré, a él y a ella, con sus caras de falsa preocupación, y decidí entrar en su juego. Puse una expresión de confusión, como si no entendiera bien de qué hablaban. «Ah, ¿el terreno? Sí, creo que me acuerdo. Una tierra vieja que no vale nada», dije, encogiéndome de hombros. «Pero si vosotros decís que es importante, os haré caso. Menos mal que estáis aquí para cuidarme». Vi un brillo de triunfo en sus ojos, una sonrisa mal disimulada. Pensaban que habían ganado. No sabían que la partida, la de verdad, acababa de empezar. Y esta vez yo movía las piezas. Las semanas que siguieron fueron una farsa bien orquestada, una obra de teatro en la que yo era el protagonista involuntario. Las visitas se volvieron una costumbre. Silvia, que antes no pisaba mi casa, ahora aparecía 2 veces por semana con recipientes de comida, insistiendo en que no debía esforzarme en la cocina. Me trataba con una dulzura empalagosa, llamándome
papá Julián, y preguntándome por mi salud con una preocupación que me revolvía el estómago. Marcos, por su parte, se sentaba conmigo a ver el fútbol, un ritual que habíamos perdido hacía años, y me pedía consejos sobre arreglos en su casa, fingiendo valorar la opinión del viejo carpintero. Los niños eran el centro de la actuación, siempre bien vestidos, siempre con una anécdota preparada para contarle al abuelito. Era un asedio de cariño falso, y yo, interpretando mi papel de anciano agradecido y un poco senil, sonreía y asentía a todo. Una noche, mientras Silvia recogía los platos, Marcos se aclaró la garganta y adoptó el tono serio de un hombre de negocios. «Papá, he estado pensando en lo del terreno», dijo, como si la idea se le acabara de ocurrir. «Con estas cosas hay que moverse rápido, ya sabes cómo son las promotoras. Tengo un amigo, un notario de mucha confianza, que podría echarnos una mano con los papeles, solo para que todo esté en orden, para protegerte». Me miró, esperando mi reacción. Sentí una ráfaga de hielo en mis venas, pero mi rostro solo mostró una leve confusión. «Ah, sí, claro, hijo. Yo de esos temas no entiendo nada. Si tú dices que es de confianza, pues vamos. Lo que sea mejor para la familia». Vi cómo intercambiaba una mirada de suficiencia con Silvia. El pez había mordido el anzuelo, o eso creían ellos. Silvia era la más peligrosa de los dos, porque sabía exactamente qué teclas tocar en mi corazón. Unos días después, mientras los niños dibujaban en el suelo, se sentó a mi lado, muy cerca, y me tomó la mano. Sus manos estaban frías. «Julián, ¿te das cuenta de lo que esto significa?», susurró con una emoción fingida. «Con este dinero, Lucía y Mateo podrán ir a la mejor universidad, viajar, aprender idiomas. Tendrán el futuro que nosotros nunca pudimos ni soñar. Todo gracias a ti, a tu sacrificio». Levantó la vista hacia los niños como una virgen dolorosa y luego me miró a mí. En ese momento sentí un amor inmenso por mis nietos y un desprecio absoluto por la mujer que los usaba como escudos humanos. Fue entonces cuando supe, sin la menor duda, que no les daría ni un céntimo de ese dinero. Mi amor por ellos no estaba en venta. Al día siguiente, mientras Marcos y Silvia creían que yo estaba en casa viendo la televisión, tomé una decisión. Busqué en la guía telefónica y llamé a una abogada cuyo anuncio decía «especialista en derecho civil y de familia». Se llamaba Ana, y su voz al teléfono era joven pero firme. Concerté una cita en su despacho, un lugar moderno y luminoso que contrastaba brutalmente con mi viejo apartamento. Le conté toda la historia, desde el abandono hasta el regreso interesado. No me quejé ni lloré. Se lo expuse como un carpintero expone un problema con una pieza de madera, con precisión y sin adornos. Ana me escuchó sin interrumpir, sus ojos inteligentes fijos en los míos. Cuando terminé, no me miró con lástima, sino con respeto. «Señor Julián», dijo, «creo que tengo la solución perfecta para usted. Una solución que honra su trabajo y protege su dignidad». Por primera vez en mucho tiempo sentí que recuperaba el control de mi vida. La solución que Ana me propuso fue brillante y a la vez poética. «Vamos a crear una fundación», me explicó. «Llevará el nombre de su esposa, Elena. El dinero de la venta del terreno irá directamente a esa fundación. Desde ahí podrá hacer lo que quiera, ayudar a otros ancianos en su situación, crear becas de estudio para niños sin recursos, lo que usted decida». La idea me golpeó como un rayo de luz. No se trataba de castigar a mi hijo, sino de transformar su codicia en algo bueno. Se trataba de darle al sacrificio de toda mi vida, y al de Elena, un propósito más grande que un coche de lujo y unas vacaciones en la playa. Durante las siguientes semanas trabajamos en secreto. Firmé poderes, redactamos estatutos. Mientras yo jugaba al abuelo dócil en casa,
en el despacho de Ana, me convertía en el arquitecto de mi propio legado. La impaciencia de Marcos y Silvia crecía cada día. La fecha con su notario se acercaba y sus llamadas se volvieron más frecuentes y menos sutiles. «Papá, ¿tienes todos los papeles del terreno a mano?», preguntaba Marcos. «¿Estás seguro de que no falta nada?», insistía Silvia. Su amabilidad forzada empezaba a resquebrajarse, dejando entrever la ansiedad que había debajo. Ya no preguntaban cómo había dormido, sino si recordaba la dirección de la notaría. Yo les tranquilizaba con una voz pausada, casi ausente. «Sí, hijos, no os preocupéis. Lo tengo todo apuntado en mi libreta. El viernes a las 10, allí estaré, no se me olvida». Su nerviosismo era la prueba final que necesitaba. No veían a un padre, veían un cheque con patas, y estaban aterrados de que se les pudiera escapar. La noche antes de la cita en la notaría, el apartamento estaba más silencioso que nunca. Saqué de un cajón una vieja fotografía de Elena de cuando éramos jóvenes y sonreíamos sin saber las vueltas que daría la vida. La puse sobre la mesa, junto a la carpeta de cuero que Ana me había preparado, la que contenía los documentos de la recién creada Fundación Elena. Miré la foto y le hablé en silencio. «Mañana se acaba todo, mi amor», le dije. «Mañana voy a convertir toda esta suciedad en algo de lo que puedas estar orgullosa. No es por venganza, es por nosotros, por el valor de nuestro trabajo, por la dignidad». Guardé la foto y me quedé un largo rato mirando la carpeta. No sentía miedo ni nervios, solo una calma profunda, la calma de quien está a punto de hacer lo correcto, sin importar el precio. La tormenta estaba a punto de desatarse y yo estaba en el ojo del huracán, sereno y preparado. El viernes por la mañana, el aire en la notaría era frío y solemne. Olía a papel viejo y a madera cara. Marcos y Silvia iban vestidos con sus mejores galas, como si fueran a una boda. Él no paraba de ajustarse el nudo de la corbata, y ella apretaba su bolso de marca con los nudillos blancos. Me miraban con sonrisas tensas, dándome palmaditas en el brazo y preguntándome si quería un vaso de agua. Yo me senté en una silla de cuero que crujió bajo mi peso, con mi vieja carpeta en el regazo. Dentro no solo llevaba los papeles de la fundación, llevaba el peso de un año de humillaciones y el valor para ponerle fin. Estaba tranquilo, extrañamente tranquilo. Era la calma del carpintero que está a punto de dar el último y definitivo golpe de martillo, el que ensambla la pieza para siempre. El notario, un hombre serio de gafas finas, nos hizo pasar a su despacho. Apenas nos sentamos, Marcos tomó la palabra con una voz untuosa que pretendía sonar responsable y protectora. «Señor notario», comenzó, «estamos aquí para ayudar a mi padre. Como comprenderá, a su edad, gestionar una suma de dinero tan grande puede ser abrumador. Queremos asegurarnos de que todo se invierte correctamente, para su bienestar y, por supuesto, para el futuro de la familia». Hablaba de mí como si yo no estuviera en la habitación, como si fuera un niño o un incapacitado. Le dejé hablar, le dejé exponer toda su farsa, su plan para tomar el control de mi dinero. Cada palabra que salía de su boca era una palada de tierra más sobre la tumba de la relación que una vez tuvimos. Yo solo asentía levemente, con la mirada perdida, alimentando su confianza. Silvia no tardó en unirse al coro, poniendo su mano sobre la mía con una frialdad que me heló los huesos. «Exacto», añadió, mirando al notario con sus ojos más compungidos. «Pensamos en crear un fondo fiduciario a nombre de los niños, gestionado por nosotros, claro. Sería la mejor manera de honrar el sacrificio de Julián y garantizar que su legado perdure. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos es por ellos, por Lucía y Mateo». Usó sus nombres como un escudo, como la justificación final para su avaricia, la imagen de mis nietos, sus risas, sus abrazos.
pasó por mi mente, y en ese instante el último resquicio de duda que pudiera tener se desvaneció. El amor que sentía por ellos era precisamente la razón por la que no podía permitir que ese dinero cayera en manos de sus padres. El notario, tras escucharles, se ajustó las gafas y se giró hacia mí. «Señor Julián, ¿está usted de acuerdo con la propuesta de su hijo y su nuera? ¿Desea que procedamos a redactar los documentos para que ellos administren los fondos de la venta?» El silencio que se hizo en la sala fue absoluto. Marcos y Silvia me miraban con una expectación depredadora, sus sonrisas congeladas, esperando mi sí. Respiré hondo, el primer aliento de hombre libre en mucho tiempo. Los miré a los dos, directamente a los ojos, uno por uno. Ya no veía a mi hijo, veía a un extraño. Ya no veía a la madre de mis nietos, veía a una usurpadora. Puse mi carpeta de cuero sobre la lustrosa mesa de caoba. El sonido seco y rotundo resonó en el despacho. «Sé perfectamente por qué estamos aquí», dije, con una voz firme que ni yo mismo sabía que tenía. «Y no es para ayudarme». Dejé que mis palabras flotaran en el aire un segundo, observando cómo la confusión empezaba a reemplazar la suficiencia en sus rostros. Abrí mi carpeta con lentitud deliberada. «Agradezco vuestra repentina preocupación por mi bienestar», continué, dirigiéndome al notario, pero sin dejar de mirarles a ellos. «Pero no será necesario. Veréis, he estado bastante ocupado estas últimas semanas». Saqué un documento sellado y lo deslicé sobre la mesa. «El terreno del que habláis ya no me pertenece. El contrato de venta se firmó la semana pasada». La cara de Marcos perdió en todo el color. Se quedó blanca como el papel. Silvia abrió la boca para decir algo, pero no le salió ningún sonido. El shock era tan palpable que podía haberlo cortado con mi viejo serrucho. La primera pieza de su castillo de naipes acababa de caer, pero aún no había terminado. Saqué un segundo dossier, mucho más grueso. «Y en cuanto al dinero», dije, saboreando cada sílaba, «los 3 millones de euros ya han sido transferidos, íntegramente». Hice una pausa, permitiendo que la cifra, esa cifra, a que había alimentado sus sueños de grandeza, les golpeara con toda su fuerza. «Han sido transferidos a la cuenta de una fundación que he tenido el placer de crear». Levanté la portada del dossier para que pudieran leerlo. «Fundación Elena», el nombre de mi esposa. «Su propósito», concluí, con la voz rota por una emoción que ya no era dolor, sino justicia, «es dar becas de estudio a niños sin recursos y ayudar a ancianos que han sido abandonados por sus familias. No tocaréis ni un solo céntimo». Fue como si hubiera reventado una presa. La máscara de Silvia se hizo añicos y lo que apareció debajo fue feo, retorcido por la rabia. «Eres un viejo egoísta y cruel», gritó, poniéndose de pie de un salto, su voz aguda y estridente. «¿Cómo te atreves? Ese dinero era nuestro, era de tus nietos». Marcos, pálido y tembloroso, intentaba hacerla callar mientras me suplicaba con la mirada. «Papá, por favor, recapacita. Somos tu familia. ¿Cómo puedes hacernos esto?» Pero ya no había un padre en esa sala, solo un hombre que había recuperado su dignidad. Me quedé sentado, en silencio, observando su desesperación, su verdadera naturaleza expuesta bajo las luces frías de la notaría. No sentí alegría ni triunfo, solo una paz inmensa y desoladora. La paz de haber cerrado por fin la puerta al pasado. Me levanté de la silla de cuero y por primera vez en mucho tiempo mis piernas no temblaron. Dejé los papeles de la fundación sobre la mesa del notario como una ofrenda final. No les dirigí ni una última mirada. Mientras salía del despacho podía escuchar los sollozos rabiosos de Silvia y los balbuceos incoherentes de Marcos. El notario, con un gesto casi imperceptible, asintió en mi dirección, un pequeño gesto de respeto profesional que me supo a gloria.
Caminé por el largo pasillo de mármol y con cada paso sentía cómo se me caía de los hombros el peso de un año de humillaciones. Al llegar a la calle, el sol me dio en la cara y respiré hondo. No miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, vería los fantasmas de una familia que ya no existía, y yo, por fin, había decidido vivir. Mi abogada, Ana, me contó después lo que pasó. La discusión entre ellos en la notaría fue tan agria que el personal de seguridad tuvo que pedirles que se marcharan. La vuelta a casa en su coche, ese que tanto querían cambiar, debió de ser un infierno de reproches. Silvia le culpaba a él por ser un blando, por no haberme presionado más. Él la culpaba a ella por su codicia desmedida, que había destrozado la última oportunidad. Su matrimonio, construido sobre cimientos de apariencias y materialismo, empezó a agrietarse bajo la presión de haber perdido una fortuna que nunca fue suya. Volvieron a su vida de siempre, pero ahora todo estaba envenenado. Cada factura, cada gasto imprevisto, era un recordatorio constante de los 3 millones de euros que se les habían escurrido entre los dedos por su propia avaricia. Yo, por mi parte, empecé a construir. Lo primero que hice fue vender mi viejo apartamento, ese museo de la soledad, y me mudé a un piso más pequeño pero lleno de luz, con un balcón que daba a un parque. Con la ayuda de Ana, puse en marcha la Fundación Elena. Mi primera acción fue visitar un centro de día para ancianos del barrio. No llegué como un millonario, sino como un voluntario más. Me senté a jugar a las cartas, a escuchar historias de vidas tan duras o más que la mía. Descubrí que el mejor antídoto para el dolor propio es aliviar el de los demás. Por primera vez en años, mi día tenía un propósito que no era esperar una llamada. Estaba ocupado, estaba vivo, y mi corazón, ese viejo músculo maltratado, empezaba a latir con un ritmo nuevo y sereno. Aún así, no podía olvidarme de mis nietos. El amor por ellos era lo único que había sobrevivido intacto a todo aquel desastre. A través de Ana, establecí un fideicomiso a su nombre para financiar su educación universitaria y un pequeño extra para que pudieran empezar sus vidas adultas. El dinero sería inaccesible para sus padres, gestionado por el banco hasta que cumplieran la mayoría de edad. Les envié una carta, escueta y formal, informándoles de esta decisión. Era mi último acto de amor de abuelo, una forma de decirles que, a pesar de todo, ellos no tenían la culpa. Fue también mi último mensaje para Marcos y Silvia. Podía proteger el futuro de mis nietos sin necesidad de perdonar su traición. El amor verdadero, el mío, no se podía manipular ni comprar. Mi vida ahora es tranquila, pero no vacía. 3 veces por semana voy a la sede de la fundación, una pequeña oficina que montamos cerca de mi casa. Reviso solicitudes de becas, hablo con las familias. He conocido a un chico, un joven inmigrante que sueña con ser ingeniero, y la fundación le está pagando los estudios. A veces, por las tardes, voy a un pequeño taller comunitario y le enseño a los chavales del barrio a trabajar la madera, como mi padre me enseñó a mí. Mis manos, que creía ya inútiles, han vuelto a crear. He encontrado una nueva familia en los voluntarios, en los ancianos con los que comparto un café, en las sonrisas de los niños a los que ayudamos. Son relaciones genuinas, construidas sobre el respeto mutuo, no sobre el interés. A veces, por la noche, miro por la ventana de mi nuevo balcón y pienso en Marcos. No con rabia, sino con una profunda tristeza. Pienso en el niño que fue y en el hombre en el que se convirtió. No me arrepiento de mi decisión. Hay castigos que te quitan la familia, pero te devuelven el alma. Descubrí que la mayor fortuna no era el dinero escondido en un papel amarillento, sino la dignidad de poder elegir a quién entregarle mi verdadero tesoro, mi tiempo y mi amor. Y ese tesoro, ahora,
lo reparto cada día entre quienes de verdad lo valoran. La paz que siento no es la de la victoria, es la de haber hecho las paces conmigo mismo. Y eso, ningún dinero del mundo lo puede comprar. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. Salí de aquella notaría y por primera vez en más de un año, el aire de la ciudad no me pareció gris y contaminado. Sentí el sol en mi cara como una caricia tibia, una bendición. Detrás de mí dejaba los ecos de los gritos ahogados de Silvia y los balbuceos desesperados de Marcos. No sentí alegría, ni el placer vulgar de la venganza. Lo que sentí fue una paz inmensa, casi desoladora, la calma que sigue a una amputación necesaria para salvar el resto del cuerpo. Había cortado la parte enferma de mi vida y aunque la herida dolería por siempre, sabía que había detenido la gangrena. Caminé sin rumbo, con la espalda más recta de lo que la había sentido en décadas, como si me hubieran quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Era el peso de la humillación, de la esperanza rota, del amor no correspondido. Y al dejarlo caer, me sentí, por fin, libre. Lo primero que hice fue deshacerme de los fantasmas. Vendí aquel apartamento que se había convertido en un mausoleo de recuerdos dolorosos y me mudé a un piso más pequeño, pero lleno de luz, con un balcón que daba a un parque donde los niños jugaban de verdad. Con la ayuda de Ana, la abogada que se convirtió en una amiga, la Fundación Elena cobró vida, no como un arma contra mi hijo, sino como un homenaje a mi esposa, a una vida de trabajo honesto. Decidí que la codicia que casi me destruye se transformaría en esperanza para otros. Empecé a visitar un centro de día, no como un benefactor, sino como uno más. Compartí mi café, mis partidas de cartas y mis silencios con hombres y mujeres que, como yo, conocían el sabor amargo del olvido, y en sus historias encontré el eco de la mía, y en ese eco encontré consuelo y un nuevo propósito. Pero en mi corazón quedaba un asunto pendiente, una herida que no quería que se infectara. Mis nietos. El amor por ellos era lo único puro que había sobrevivido al naufragio. A través de la fundación, y sin que sus padres pudieran tocar un solo céntimo, creé un fideicomiso para garantizar sus estudios universitarios y darles un pequeño colchón para empezar sus vidas. Era mi último acto de amor de abuelo, una forma de decirles que, a pesar del desastre, ellos seguían siendo la luz de mis ojos. Les envié una carta, formal y escueta, a través de los abogados, informándoles de la disposición. Fue mi manera de proteger su futuro de la toxicidad que les rodeaba, de demostrarles que el amor verdadero no es un cheque en blanco, sino un paraguas que te protege de la tormenta, incluso cuando ya no estás debajo de él. Con el tiempo, entendí la lección más profunda de todas. Mi vida no se había roto, se había reordenado. Descubrí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges, y te elige por el alma. La encontré en la sonrisa agradecida de un joven, becado, en el abrazo de una anciana a la que ayudé con sus facturas, en las risas de los voluntarios del taller de carpintería que monté en el centro cívico. Mi verdadero valor no estaba en el dinero que podía dar, sino en la dignidad que me negué a perder. Hay castigos que te arrancan de una familia, pero te devuelven el alma. Y yo, en la soledad impuesta por la codicia de mi hijo, por fin había encontrado la mía. Ya no soy solo el padre de Marcos o el abuelo de Lucía y Mateo. Soy Julián, el carpintero, el amigo, el hombre que convirtió sus cenizas en un legado.
Mi historia no es de venganza, sino de supervivencia y autorrespeto. Es la prueba de que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, para decidir que tu paz vale más que cualquier lazo de sangre tóxico. Si estas palabras han resonado contigo, si conoces a alguien que necesita recordar su propio valor y la fuerza que reside en su interior, por favor, comparte este relato. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias sobre la increíble capacidad humana de reconstruirse, de encontrar un nuevo camino cuando el viejo se ha llenado de espinas. Gracias por haberme escuchado. Ha significado mucho para mí.